en la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien de volver a estar aquí sentado contigo, darle la bienvenida a la gente, al igual como tú, que está adentrándose con nosotros, que no está, que es la primera vez que vienen a ver un episodio de nosotros. Esperemos que les guste, y a la gente que ha estado con nosotros desde el principio, pues bueno, lo de siempre, muchas gracias. Y pues estamos en épocas navideñas, estamos a días de Navidad, y creo que ya se siente dentro del ambiente, ¿no? Ya la gente ya salió, bueno, los estudiantes salieron de vacaciones, ya la gente tiene más tiempo libre, y espero que lo que vamos a hablar el día de hoy nos decepcione a nuestro público. Por otro lado, pues también sentirme emocionado porque ya vamos a cerrar el año y a final de cuentas ha sido muy buena la captación de público que hemos agarrado y que hemos estado tomando fuerza. Entonces, agradecerles en este recorrido que iniciamos a principios de año y que esperamos continuar con ustedes el próximo y todos los que vengan. Efectivamente, Ricardo, muchas gracias a todas las personas, a todos los usuarios que se han suscrito semana tras semana al mundo de lo desconocido como es Miedos Nocturnos. Gracias, en verdad. Esperemos que el próximo año sea un mejor, pero efectivamente no ha terminado aún el año, todavía nos faltan pocos días para Navidad. Y bueno, hemos tocado justamente la semana pasada un capítulo especial titulado Los monstruos de la Navidad, donde tuvimos un viaje placentero sobre aquellas leyendas urbanas donde los monstruos, incluso en la Navidad, están presentes. Pero el día de hoy voy a compartir un tema tanto a ti como a nuestra audiencia, un tema que justamente fue en plena Navidad, no en Nochebuena, en Navidad. Un tema bastante perturbador, un tema que raramente se llega a tocar en estas fechas justamente por lo oscuro que es, y el día de hoy el título de este episodio se llama El hombre que masacró la Navidad. Antes de poder empezar a introducirnos al tema, te hago la pregunta: ¿llegaste a escuchar en algún momento de Charles Davis Lawson? Sí, lo llegué a escuchar, y creo que justamente en estas épocas navideñas, al ser personas que tenemos en común esta fascinación y este fanatismo también, esa afición por todo lo desconocido, por todo lo perturbador, es lógico que lo llegues a escuchar. Un hombre que marcó un hito en la historia a principios del siglo pasado, porque hay cosas que no se pueden explicar, el perfil psicológico, el cómo cometió sus crímenes y el objetivo de estos también nos explican, y justamente en una fecha tan pues bonita para la comunidad, ¿no? Entonces, el nombre no solamente me suena, sino que me genera un escalofrío por sí solo. Creo que estamos hablando de un tema que es sumamente delicado de escuchar, pero fascinante al mismo tiempo. Recuerden, antes de poder empezar con este capítulo, que cada comentario emitido es responsable de las personas que lo hacen y lo comparten, no de Miedos Nocturnos. Bueno, Ricardo, para poder empezar con el tema, te quiero dar mi introducción sobre el tema para poder empezar a no escalar, sino a profundizar
en este iceberg de la Navidad. Perfecto, amigo. En las sombras de una fría Navidad de 1929, el eco de las risas familiares se mezcló con algo más oscuro y estremecedor. El silencio sepulcral de una tragedia sin nombre. En Carolina del Norte, bajo un manto de nieve impoluta, una familia encontró el fin de sus vidas no en manos de un extraño, sino en las de su propio patriarca, Charles Davis Lawson. Lo que debía ser una celebración de unión y alegría se transformó en un cuadro de horror. Cuerpos inertes sobre el suelo helado, el frío invadiendo el hogar que alguna vez prometió calidez. Los motivos, aún hoy, se deslizan como un espectro esquivo entre la locura, los secretos y el peso insoportable de lo desconocido. ¿Qué demonios habitaban la mente de aquel hombre? ¿Qué susurros lo llevaron a teñir de rojo una noche destinada a ser blanca? Este es un relato donde el amor se transforma en miedo, donde la familia, símbolo de protección, se convierte en víctima. Acompáñenos a desenterrar una de las historias más aterradoras del folclore americano. Un recordatorio cruel de que el verdadero horror no siempre llega desde afuera, sino que, a veces, duerme bajo nuestro mismo techo. Todo comenzó, vamos a ponerles una imagen en esos momentos para todas las personas que nos están viendo en YouTube. Una imagen que comenzó justamente con una fotografía para la época navideña. Pero antes de eso, tenemos que aclarecer una cosa. Ya que por meses, Charlie, así le llamaba a su familia, deambulaba como un alma errante, absorto en pensamientos insondables que lo dejaban del mundo. Sufría dolores de cabeza tan agudos como las espinas de una corona, y un insomnio cruel que le arrebataba las noches, dejándolo a merced de la oscuridad y sus propios tormentos. La desesperación lo llevó a buscar ayuda del Dr. C.J. Helsbeck en Denbury. Nadie sabía si el tratamiento funcionó o si simplemente quedó registrado como un susurro olvidado en los archivos del tiempo. Lo cierto es que aquellos síntomas pronto cobrarían un peso macabro en el destino de la familia. Con la llegada de diciembre, Charlie propuso algo tan insólito como inesperado: retratarse todos juntos en una fotografía. Para una familia rural, humilde en origen y forjada en el trabajo diario, aquel gesto era un lujo impensable. Pero Charlie Lawson ya no era un hombre pobre. Con esfuerzo había erigido una vida próspera, y su esposa Fanny no puso reparos en la idea. Al fin y al cabo, capturar aquella imagen era todo un acontecimiento, una ceremonia que implicaba tiempo, elegancia y un costo exorbitante. Se dice que el precio equivaldría hoy a un viaje familiar a Disney, un sacrificio monumental para cualquier bolsillo. La instrucción de Charlie fue clara y casi obsesiva: debían estar perfectos. Así, se compraron ropa nueva, trajes pulcros y vestidos elegantes. No habría margen para el descuido ni la imperfección. En silencio, él sabía que aquella fotografía sería un legado, un testamento de todo lo que había construido en 18 años de vida compartida con Fanny. Una última postal para la eternidad. La imagen nos congelaría en una calma engañosa, una felicidad forzada que encubría las sombras. La hipocresía, dicen algunos, la despedida, dirían otros. Pero para Arthur, el único sobreviviente de aquella familia marcada por la tragedia, aquella foto sería más que eso: un pálido reflejo de los rostros que amó y una ventana rota hacia un tiempo que nunca regresaría. Eso solamente es un poquito del preámbulo de lo que vamos a destacar el día de hoy, de lo que vamos a narrar más bien. Sin embargo, es preciso señalar que debemos adentrarnos a la historia de cómo fue el origen de Charles y Fanny al inicio de la familia, para poder dar un poquito más del entorno y cómo fue, obviamente, impulsando al ojo de la unión pública a esta familia. Okay. Corría el año de 1911 cuando Charlie Lawson unió su vida con la de Fanny Marvin. Juntos harían vida a una familia numerosa, con la llegada de 8 hijos. En 1918, impulsado por las historias de prosperidad que contaban sus hermanos menores tras mudarse a Germantown, Charlie tomó una decisión crucial: abandonar su hogar y comenzar de nuevo en aquella tierra prometedora. Con esfuerzo y determinación, los Lawson, dedicados al cultivo de tabaco, alquilaron tierras fértiles donde sembraron su futuro con sudor y sacrificio. Sin embargo, en 1920,
La tragedia se coló en su hogar con garras frías y despiadadas. William, el tercero de sus hijos, cayó enfermo y murió a los 6 años. La pérdida fue devastadora, pero en aquellos tiempos, cuando la sombra de la muerte infantil acechaba cada hogar y los antibióticos aún eran un lujo inexistente, el dolor debía ser sepultado rápidamente bajo la rutina de los campos y los llantos de nuevos hijos que continuaron llegando. Aquel trabajo constante y agotador rindió frutos. Para 1927, la perseverancia de Charlie permitió a la familia cumplir un sueño que parecía imposible: comprar su propia granja en Brook Cove Road. Fue un triunfo genuino, una victoria labrada entre fatigas y penurias, y los Lawson disfrutaron el fin de la estabilidad que tanto anhelaron. 6 hijos formaban parte de su hogar en aquel entonces. Mary Lou, la más pequeña de los Lawson, nació en agosto de 1929, en plena época de bonanza económica para la familia. Pero como una cruel advertencia del destino, aquella aparente prosperidad no traería ni amor inquebrantable ni paz mental. Los días de calma escondían tormentas aún visibles, amenazas que pronto se desatarían con una furia insoportable. Unos días antes de Navidad, como si presintiera el deseo de congelar un instante de su existencia, Charlie llevó a su familia al pueblo para retratarse en una fotografía. Aquel día estaban todos: Fanny, de 37 años, y sus 7 hijos, Mary, de 17, Arthur, de 16, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, y la pequeña Mary Lou, de apenas 4 meses. Vestidos de gala, sonrientes ante la cámara, sin saber que aquella imagen sería un epitafio silencioso, un retrato maldito que preservaría su memoria al borde del abismo. Hasta este punto, Ricardo, opinión al respecto. Por el momento, lo que se vería hasta entonces como una familia tranquila que vino desde abajo y perduró en los negocios hasta por fin conseguir éxito, y el resumen de ese éxito, justamente es una foto familiar. Sí, de hecho no me sorprende, porque creo que está marcado en el hito de la historia que la fotografía, pues en su momento, como muchas otras cosas, era un lujo para muchas familias, ¿no? Era parte de un invento muy reciente, entonces era muy difícil poder tener el acceso correcto, de manera común, como lo tenemos hoy en día, ¿no? Inclusive hasta en un teléfono lo tenemos, en ese momento no. Quiero rescatar algunas cosas. Creo que de entrada el insomnio crónico y los dolores de cabeza que te dan a entender que tenía un problema fisiológico marcado, ¿no? Porque los problemas de agudez mental, no son raros, o sea, han sido estudiados por años, siglos, décadas, y muchas cosas no se encuentran respuesta, a lo mejor hasta estos días, donde ya tenemos más herramientas, ¿no? Como los estudios por rayos X, las ondas, poder tener mejores medicamentos para ayudar al flujo sanguíneo. Pero estamos hablando de los años 20, 30, entonces una época donde no iba avanzando tan constantemente la tecnología y sobre todo la medicina. Si me hace eco lo que tú mencionaste ahorita, una familia muy tranquila, una familia trabajadora, una familia que buscaba con esfuerzo, trabajo, humildad, salir adelante. Tenía una pareja que lo apoyaba a Charles. Entonces, como que no encuentras o no hilas todavía por dónde podría venir lo que se avecinaba, ¿no? Acabas ya de dar un parteaguas importante al decir que solamente hay un sobreviviente en esta historia. Entonces, no hay como un presagio totalmente que te pueda indicar por dónde pueda venir el impacto de lo que se avecina, pero estamos muy conscientes de que algo va a pasar. Ya las sombras están acechando a esta familia desde el principio, y creo que el hecho de que haya tomado la decisión de tomar una foto puede contrariar completamente al contexto total de toda la narrativa, ¿no? Porque pues es algo que se hizo con mucho esfuerzo. Creo que por ahí yo también pondría dentro de las cuestiones a analizar la muerte de su pequeño hijo, ¿no? De su tercer hijo. Yo creo que también eso fue un golpe durísimo en la vida de los Lawson, porque a final de cuentas creo que nadie esperaría perder a un ser querido a tan temprana edad, pero vuelvo a repetirlo, por la época en la que estamos hablando, el marco histórico,
es más que comprensible porque hay enfermedades que a lo mejor en estos días son demasiado comunes, pero para eso serán mortales porque no habían curas aparentes y no habían sistemas inmunológicos tan fuertes como se han ido desarrollando a partir de que fue avanzando la medicina moderna, ¿no? Bien, Ricardo, ahora te voy a compartir justamente los acontecimientos de aquella que se suponía que tenía que ser una feliz Navidad. La mañana del miércoles 25 de diciembre de 1929 amaneció envuelta en un frío gélido y en un silencio espeso. El invierno, en su rigor más implacable, había cubierto los campos con un manto de nieve densa y el aire cortaba la piel como una navaja. Dentro de la cabaña de los Lawson, Mary, la hija mayor, fue la primera en levantarse. Ese día era especial. Le correspondía hornear el pastel navideño con pasas, tradición que llenaba la casa con el aroma cálido de las fiestas. Mientras la joven amasaba y el fuego crepitaba en la cocina, nadie imaginaba que aquel sería el último olor familiar antes de la tragedia. Lo que sucedió esa tarde quedó grabado en las sombras de la historia, reconstruido a tientas, sin testigos que pudieran relatar el horror. Charlie Lawson, escondido entre las vigas del granero donde almacenaba el tabaco, aguardaba con una calma espectral. Sabía que Carrie y Mabel, sus hijas menores, pronto pasarían por el camino rumbo a casa de sus tíos. La nieve crujió bajo los pasos inocentes de las niñas. Charlie no dudó. Disparó la escopeta con precisión mortal. Una de las hermanas cayó primero, mientras la otra presenció el destino ineludible que también la aguardaba. Pero la muerte por disparo no fue suficiente para Charlie. Se acercó a los cuerpos inertes, los golpeó brutalmente y, como si pretendiera borrar cualquier rastro de humanidad, los alzó y colocó en el interior del depósito. Les cruzó los brazos con pulcritud casi ceremoniosa y, como una ironía cruel, colocó piedras bajo sus cabezas a modo de almohadas. Con su escopeta recargada, se dirigió al porche donde Fanny, su esposa, se encontraba tomando aire. Tal vez salió alertada por los disparos o quizás simplemente buscaba unos instantes de descanso tras los preparativos navideños. No tuvo tiempo de reaccionar. El estruendo seco del arma anunció su muerte. Charlie la dejó allí, sin miramientos, y cruzó la puerta hacia el interior de la cabaña. El disparo alertó a Mary, quien gritó presa del pánico, pero el padre, transformado ya en verdugo, no mostró compasión alguna y le disparó sin dudar, cegando su vida al instante. James y Raymond, los pequeños, sí adivinaron el peligro y corrieron para esconderse. En su inocencia, creyeron que podían escapar, pero Charlie los halló. A falta de balas, descargó su furia golpeándolos hasta quitarles la vida. Quedaba la pequeña Marilou, frágil e indefensa en su cuna. Charlie se acercó a ella y con golpes salvajes destrozó su cráneo. La bebé, que apenas había comenzado a respirar el mundo, murió bajo la violencia de su propio padre. Con el mismo ritual que había seguido con las primeras víctimas, Charlie acomodó los cadáveres en el interior de la casa. Los colocó con los brazos cruzados sobre el pecho y esta vez, bajo sus cabezas, puso almohadas verdaderas, como si pretendiera otorgarles un descanso final perversamente piadoso. Vaya, creo que la primera parte justamente de este relato no se compara con esta segunda, un contraste muy marcado, una familia, repito, pues que con el sudor de su esfuerzo logró levantar una granja y poder tener negocios, y al siguiente día ser asesinados brutalmente por el propio patriarca, por el progenitor de toda aquella familia. Es que es totalmente lo opuesto a lo que esperarías, ¿no? Dentro del principio de la historia estamos como muy claros en que no tendría por qué pasar esto. No tendrías como un indicio, lo dije en mi comentario anterior, lo vuelvo a recalcar ahorita. No hay como un indicio claro de por qué cometería este crimen o esta serie de crímenes el mismo día, ¿no? Al final, acabar con prácticamente toda su familia, no se comprende, o sea, no hay como un contexto. Una familia común, una familia que se esfuerza, una familia que
están trabajando de la mano como tal, como tendría que ser las familias en ese entonces, las familias agricultoras. No terminas de comprenderlo. Personalmente yo no lo termino de comprender. Aparte la atrocidad como lo hizo, la sangre fría para poder cometer cada uno de sus crímenes, y aparte quedarte sin las balas, sin las municiones. Lógicamente termina siendo más catapultante la atrocidad y el mundo de perversión que está existiendo dentro de esta historia. Aparte, colocar a todas las víctimas en una misma posición, creo que no entiendo el porqué. Probablemente, a lo mejor como es, generalmente se acomodan a los muertos en el ataúd, ¿no? Yo creo que puede ir por ahí esa idea, pero yo tengo muchas dudas hasta este punto de la historia, Manuel, y mucho escalofrío por la atrocidad de cómo fueron. Claro, las dudas se van a resolver hasta el final, no como tal. Bueno, haciendo un poco de spoiler, no tiene nada que ver con un tema psicológico, más bien un tema de decisión social. La teoría, porque realmente hasta la fecha todavía se siguen presentando algunas dudas respecto a este caso. Okay. Pero vamos a continuar con la historia porque aquí no termina. El único sobreviviente de aquella tragedia fue Arthur, el hijo varón mayor. Charlie, su padre, lo había enviado esa mañana a Walnut Cove, con un encargo aparentemente trivial: comprar municiones para la caza de conejos en la tienda de un amigo. ¿Acaso le había salvado la vida deliberadamente, o solo lo apartó para que no interrumpiera el macabro plan? Muchos sostuvieron que Charlie lo alejó porque Arthur, con su juventud y fuerza, era el único que habría podido enfrentarlo. Sin embargo, la respuesta se desvaneció junto con el último disparo de Charlie Lawson. Al regresar, Arthur se topó con un escenario dantesco: la casa ennegrecida por la violencia y su familia reducida a cuerpos inertes, pero su padre no estaba allí. Tras culminar los asesinatos, Charlie Lawson se adentró en el bosque nevado, acompañado únicamente por sus dos perros, Sam y Quinn. El silencio del invierno lo envolvía, roto solo por crujir de la nieve bajo sus botas ensangrentadas. En un arroyo helado, se lavó las manos con minuciosa calma, como si el agua fría pudiera limpiar la atrocidad que había cometido. Sus huellas quedaron impresas sobre la nieve virgen, girando en círculos alrededor de un árbol solitario, una danza lúgubre que se prolongó durante 3 horas. Allí, en el aislamiento del bosque, el asesino se convirtió en un hombre vacío, atormentado por sus pensamientos. Mientras tanto, Arthur y otros familiares que habían llegado a la granja para celebrar la Navidad encontraron escena del horror. Las habitaciones estaban sumergidas en sangre, los muebles volcados y el aire denso, como si el lugar mismo hubiera absorbido el eco de la violencia. La policía fue alertada, pero antes de que llegaran, el silencio volvió a romperse. Un disparo solitario resonó entre los árboles. En circunstancias normales, el sonido de los tiros era común en los campos de Brook Cove, donde la caza era parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en ese contexto, el estampido tuvo un significado macabro. Guiados por el eco del arma, los hombres se adentraron en el bosque hasta encontrarlo. Charlie Lawson yacía destaparrado en la nieve, su escopeta aún entre las manos, su propia sangre teñiendo de rojo el manto blanco del suelo. En los bolsillos de su abrigo, la policía halló 2 notas escritas apresuradamente en el reverso de unos recibos de la granja. Frases breves, inconclusas, que parecían murmullos de un espíritu quebrado. Los problemas pueden traer, y luego un vacío. La otra decía simplemente: nadie a quien culpar. Bueno, Ricardo, hasta este punto todavía seguimos con algunas dudas, justamente respecto a qué lo llevó a tomar tal decisión. No solo el hecho de asesinar a su propia familia, sino también el de suicidarse, básicamente. Pero para continuar, o más bien antes de continuar con esa historia, repito, creo que un relato bastante perturbador para una fecha en la que justamente la paz y la armonía debería de ser la protagonista, pero que justamente la oscuridad y la sangre se la arrebataron.
es que se tiña de blanco, la nieve blanca de rojo, creo que le da otro significado, ¿no? A esta fecha, en este momento para la familia Lawson. Creo que quitarse la vida también te deja un reflejo de todo lo que probablemente pudiera estar pasando dentro de su psicosis, ¿no? Entonces, pues estamos ante un asesino que no comprendes al 100% sus motivos hasta este punto de la historia. Apartado de todo, huyendo de su propio crimen para que nadie pudiera estar cerca de detenerlo, ¿no? A lo mejor para no pagar lo que acababa de cometer. Algo que mencionas es que tardó 3 horas en tomar la decisión de quitarse la vida. Entonces estamos hablando de que había un cierto arrepentimiento todavía por ahí, probablemente. Sí, claro, todavía con las notas incluso, ¿no? Uh-huh. Creo que intentar descifrar algo o intentar explicarlo, pero incluso él mismo no podía descifrar su propia mente en esos momentos. Creo que después de tanto tiempo se había dado cuenta de las atrocidades que había cometido ese mismo día. Yo creo que sí, a lo mejor dentro de todo existía la moral inerte que está dentro de cada ser humano, aparte de que pues, son los valores con los que vas creciendo. Lo vuelvo a retomar, al ser una familia totalmente normal en apariencia, sí que puede existir dentro de todas esas cargas morales, ¿no? O sea, fueron 18 años, no hubo como algo que pudieras decir cometió un delito previo. O sea, no había nada, o sea, que pudiera darte algo aparte de que tuviera un insomnio crónico que pudiera ser un parteaguas para tomar la decisión de acabar con su propia familia. Creo que en este caso, si fuera nada más un problema mental, personal, con quien decías acabar la vida es contigo, nada más, no con tus propios seres queridos. Ahora, depende qué tan perturbada pudiera estar la mente de Charles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que probablemente dentro de este contexto de la paranoia o de la esquizofrenia o de simplemente no saber qué decisiones tomar, puede estar incluido algo muy importante, que a lo mejor ya la idea de quitarse la vida ya estaba presente, porque a lo mejor no se solucionó su problema de insomnio crónico, pero vuelvo a lo mismo, a lo mejor retomando tu comentario del apartado anterior, el ser un poco piadoso. Yo quisiera quedarme con esa palabra, porque puede ser que dentro de toda esta psicosis y esta parte psicológica él haya dicho voy a dejar sufriendo a toda mi familia, pues mejor dejo sufriendo a la menor cantidad posible, ¿no? Y por ahí se le queda un cabo suelto. Entonces yo lo trato de ver así, hasta este punto yo trato de comprenderlo de esa manera. No sé qué opinión tengas tú y qué opinión tenga el público, pero sí es aterrador, pero también es incomprensible en muchos aspectos hasta este punto de la historia. Para dar un par de aguas sobre tu comentario, vamos a sumar un apartado que es el análisis cerebral, porque justamente es importante intentar entender este contexto, pero también más adelante lo vamos a descifrar poco a poco, según las conclusiones, no solo que se tienen de comentarios personales, sino también de los estudios del caso e incluso de las mismas personas. Vale. El traslado de los cuerpos fue una tarea titánica. Las autoridades, con ayuda de los familiares, se enfrentaron a la nevada implacable, hundiéndose hasta las rodillas con cada paso. Los cadáveres envueltos en sábanas improvisadas fueron cargados unos a uno de los coches fúnebres que guardaban a lo lejos en la calle principal. La nieve, como una manta fría y pesada, parecía querer retenerlos, dificultando aún más la marcha. Inicialmente, los cuerpos fueron llevados a una pequeña casa funeraria en Walnut Cove. Sin embargo, el espacio resultó insuficiente para afrontar semejante tarea. 8 cuerpos requirieron no solo un lugar amplio, sino también las herramientas necesarias para realizar autopsias y el embalsamiento. Así que, con el mismo esfuerzo agotador, emprendieron un segundo traslado, esta vez hacia una casa mortuaria más grande, capaz de soportar la magnitud de la tragedia. Las autopsias comenzaron esa misma noche, al mando del doctor C.J. Halsbeck, el mismo médico que semanas atrás había tratado a Charlie por sus misteriosos dolores de cabeza. No trabajó solo. De manera fortuita, el doctor Spudwood Taylor, hermano del sheriff local,
estaba en el pueblo celebrando las fiestas. Taylor, un especialista del prestigioso centro médico Johns Hopkins de Baltimore, aportó sus conocimientos al inquietante procedimiento. Con pulso firme y la presencia de cirujanos experimentados, ambos médicos realizaron una tarea sin precedentes. Removieron el cerebro de Charlie Lawson, sumergiéndolo en un tarro de formol para enviarlo posteriormente a Baltimore, donde se realizarían análisis más detallados. El informe preliminar arrojó hallazgos desconcertantes. El cerebro del asesino era más pequeño de lo normal, y una de sus secciones no parecía haberse desarrollado por completo. Sin embargo, fuera de esta anomalía, no encontraron nada más inusual, teniendo en cuenta que realmente no era algo psicológico. No había nada desarrollado hasta el momento. Sí, yo creo que hasta este punto no tenemos nada claro todavía. Es que no puede ser un indicio total el hecho de que el cerebro no esté desarrollado por completo. Creo que hemos encontrado a lo largo de la historia, y nos lo está dictado, que las capacidades cognitivas no tienen muchas veces nada que ver con la parte psicológica y mental, la salud mental, que es importante e imprescindible en cualquier persona. Yo creo que solamente queda como un dato curioso hasta ahorita, ¿no? Un dato que puede generar un cierto dejo de duda de que pudiera ir por ahí, pero no te deja esclarecido nada. Antes de poder también adentrarnos justamente en lo que teóricamente es la verdad, hay un caso en medio de toda esa tragedia que creo que a más de uno nos va a dar coraje, y en un momento te vas a dar cuenta el por qué. Ya que es aprovecharse del momento, y básicamente de las personas que menos esperabas, como esta historia. El 27 de diciembre de 1929, 2 días después de la masacre, se llevó a cabo el funeral de la familia Lawson en el cementerio de Browder. La tragedia había trascendido los límites del pueblo, y el país entero seguía el caso con morbosa fascinación. Alrededor del cementerio se agolparon familiares, amigos, periodistas y una multitud de curiosos, atraídos por el escabroso suceso como polillas hacia la llama. 8 cuerpos fueron embalsamados, pero solo se utilizaron 7 ataúdes. La pequeña Mary Lou, la más joven de las víctimas, fue enterrada bajo los brazos de su madre Fanny. En un acto que buscaba conjugar lo trágico con lo simbólico, madre e hija unidas incluso en la muerte. El interés por el caso no se desvaneció en los entierros. Al contrario, creció con el paso de los días. Apenas semanas después, Marion Lawson, hermano de Charlie, ojo con el dato, tomó una decisión tan polémica como lucrativa. Abrió las puertas de la cabaña familiar para realizar tours macabros. Por una pequeña tarifa, los visitantes podían recorrer la escena intacta de la tragedia. La casa permanecía tal como la policía la había encontrado. Muebles volcados, manchas de sangre y un silencio que parecía hablar de lo inexplicable. La atracción central del recorrido era el pastel navideño de Mary, que había horneado aquella mañana fatal. La familia no había llegado a probarla, y ahora el pastel era un símbolo grotesco de lo que pudo haber sido una celebración común. Los visitantes, con ansias de llevarse un fragmento de horror, comenzaron a arrancar pasas de la torta como morbosos souvenirs. Pronto, Marion tomó medidas y protegió el pastel con una tapa de cristal. Durante años, ese objeto se convirtió en el vestigio tangible de un día que el tiempo no pudo borrar. El negocio no se limitó solo a la exposición de la casa. Con el boleto de la entrada, los turistas recibían fotografías de la escena del crimen, recuerdos que llevaban consigo como si fueran trofeos de una película de horror real. En ocasiones, los visitantes eran recibidos con música en vivo en el mismo porche donde Charlie Lawson había cometido parte de los asesinatos. El cantante Walter Kidd Smith, con su sombrero ladeado y su voz profunda, interpretaba la balada del asesinato de la familia Lawson, una canción que narraba la tragedia con tonos melancólicos. El tema fue tan exitoso que en 1930, Smith logró con la banda Carolina Buddies en 1956, pues grabar, así como The Stanley Brothers hicieron su propia versión. El sufrimiento de una familia se había convertido en una historia rentable. La iniciativa de Mario no estuvo exenta de críticas. Muchos lo acusaron de lograr con una tragedia familiar, de exponer el dolor y la memoria de sus muertos a una especie de feria de los horrores.
pero Marion siempre se defendió. Argumentó que el dinero era necesario. Había entierros que pagar, una granja que mantener y sobre todo un sobrino, Arthur, que había quedado huérfano y necesitaba cuidados. Para Marion, el negocio era, ante todo, un acto de supervivencia. Entre los miles de visitantes que atravesaron las puertas de la cabaña hubo uno que destacó por su notoriedad, el célebre gángster John Dillinger, prófugo de la justicia y ya convertido en una leyenda criminal. Apareció en la granja acompañado de su novia y un cómplice. Con su habitual irreverencia, Dillinger dejó una nota clavada en la puerta de la casa, una bula escrita con tinta firme donde lamentaba que, pese a todo revuelo, nadie lo había reconocido. Se perdieron de conocer al norteamericano más buscado, decía el mensaje. El turismo macabro y la fascinación por el crimen continuaron durante años. La cabaña de los Lawson, con sus paredes calladas y su paseo protegido bajo cristal, se convirtió en una parada obligatoria para quienes buscaban acercarse al abismo sin caer en él. La tragedia había cobrado un valor económico insospechado, y el horror de aquella Navidad de 1929 se transformó en un espectáculo que, para bien o para mal, nadie podía olvidar. Insisto, el pretexto del hermano de Charlie, de Marion, era que con eso era un acto de supervivencia, pero aprovecharse de tal magnitud, de tal acontecimiento, creo que incluso puede llegar a ser inhumano. Es que, lejos de ser inhumano, es avaricia. Esto es avaricia. Una persona totalmente interesada solamente en lo económico, justificando solo el hecho de que está a cargo de su sobrino Arthur. O sea, no. Hay que ser demasiado corazón frío, corazón de piedra para tomar este tipo de decisiones. Porque creo que lo que más quieres, o lo que más necesitas, o lo que más buscas es que respeten a tus muertos. Respeten a tus familiares que ya no están en vida por las razones que tú quieras. Y no pasó así. No fue así. Fue un acto de interés, de avaricia, no sé cómo llamarlo, de soberbia ante el mundo. Porque ya inclusive hasta llevar artistas a cantar, a recibirte en el vehículo donde fue todo parte de, o sea, que fue parte de esta macabra historia. ¿Qué te habla del contexto moral, del contexto de la persona que está haciendo lo que es tu familiar, es tu hermano a final de cuentas, que bien cometió los crímenes, todo lo que tú quieras, pero te estás aprovechando de una desgracia que ni siquiera te pasó a ti verla, que ni siquiera te tocó sufrirla en apariencia? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de alguien que lógicamente no tenía prejuicios y no tenía ni siquiera esa capacidad de tener un poquito de sentimiento. O sea, no estamos hablando de que lo hizo a los meses, lo hizo a los días. O sea, a los días, perdón, o sea, me gustaría decir las palabras como las estoy pensando, pero ¿qué tan poca alma tienes para poder hacer este tipo de acciones, no? Estamos hablando de que en esos años los distintos tipos de religiones estaban surgiendo y eran personas demasiado devotas. ¿Qué tan alejado tienes que estar de tu capacidad, ya ni siquiera moral, pero sí de este temor a Dios, que lo hemos platicado, que a lo mejor está mal infundado, que está mal metido, como para poder cometer este tipo de, no sé, de acciones que son inauditas? Yo creo que por ahí estamos hablando de que no solamente era a lo mejor algo congénito, sino que te está empezando a esclarecer que también venía algo detrás dentro de esta misma familia, ¿no? Dentro de su hermano y, bueno, dentro de Marion, dentro de Charlie. Algo que a simple vista no se está viendo, pero que se está asomando. Es como la punta del iceberg, ¿no? Te deja un poquito de esas sensaciones. Entonces, personalmente yo creo que no podría tomar esa decisión, pero para la gente que estaba interesada, para la gente que era morbosa, pues lógicamente le convenía, quería conocer la historia, quería saber, quería estar viéndolo con sus propios ojos, inclusive para que fuera hasta uno de los gángsters más buscados en su época. Te habla de qué interés te genera, ¿no? O sea, saber, ver, conocer. Ahora, el periodismo pues lógicamente no va a estar apartado nunca, y yo creo que hasta poder tomar las fotos y permitirle al periodismo tratar de tener un poquito de la nota a cambio de una remuneración, yo no lo veo mal, pero tampoco es como muy apropiado, ¿no? Pero al final de cuentas tienes que informar y tienes que buscar los medios para conseguirlo. Hasta ahí yo estoy bien.
Pero ya esto es una bajeza. Esto es una bajeza. Sobre todo no olvidemos, y tenemos que hablar de algo muy importante, ya que recalcaste algo. Fue a los días donde este museo del horror empezó a abrir las puertas a los más morbosos de los alrededores, perdón. Pero también habla de la ineficacia de las investigaciones de los peritos, ¿no? Porque no hubo una prohibición de entrada, no hubo ninguna investigación más allá de... Bueno, me refiero al tiempo, al prolongado. Pero también habla de esa ineficacia, porque justamente tendría que ser así por semanas, tengo entendido, hasta dar una conclusión exacta del por qué. Sí, a pesar de que se sabe quién los mató, aún así la investigación debe de estar presente, cosa que aquí para nada se dio en ningún momento. Es que ya lo íbamos a mencionar en algún otro episodio, el peritaje y la criminología no estaban totalmente desarrollados como una ciencia hasta ese momento, ¿no? Los servicios funerarios eran los que se encargaban, literalmente, y servicios médicos, y los servicios forenses, pero la rama de la criminología todavía no estaba como muy desarrollada, porque pues, lógicamente eran comunidades muy aisladas. Totalmente. Y a final de cuentas casi siempre tenías la respuesta. Ahora, obtener la cronología de cómo pasó era lo más importante. Tú acabas de mencionarlo, sí, también es una ineficacia y una inoperancia de la policía de esos días, de los agentes de investigación, los detectives. Estamos hablando de que no había una organización totalmente que pudiera poder extralimitar este tipo de situaciones y circunstancias. Entonces, ¿y sabes qué también está dentro de esto? El derecho de la tierra. Que acuérdate que la comunidad americana la tenía muy marcada, o sea, es mi tierra, yo decido qué hacer con ella. Y otra de las cosas, la ley de las armas, que sigue hasta estos días todavía en Estados Unidos un poquito más regulada, pero la libertad de tener un arma, lógicamente te van a amenazar de matarte si te quieres meter, y estás en defensa propia porque es tu terreno a final de cuentas. Bien ganado o mal ganado, pero ya era terreno de Marion, pues lógicamente ser familiar directamente de Charles. Entonces, son como muchos obstáculos para que esto no pudiera pasar, ¿no? O sea, no había como forma de detenerlo para la época. No justifico, pero te lo acabo de decir, una inoperancia total de la policía como para restringir la zona, en lo que terminas de hacer una investigación mucho más soez, mucho más eficaz y que puedas informarlas después. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, me hiciste recordar el caso de Ed Gein, por ejemplo, que sucede años después, y básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando realmente, sí, pues justamente el desarrollo, al menos en estas entidades federativas, no estaban al 100%. Ahora bien, Ricardo, creo que es momento de despejarnos de dudas. Vamos a adentrarnos a lo que teóricamente, lo pongo como teórico porque hasta la fecha todavía se sigue manejando así. Okay. No hay una conclusión como tal y creo que lo deja realmente como un tema abierto, no incluso para hoy, sino para años posteriores. La conclusión que te voy a compartir respecto al tema y si realmente fue un daño cerebral o fueron decisiones diferentes, es lo que vamos a platicar a continuación, porque sinceramente todavía hay muchas cosas que despejar. Las especulaciones sobre qué podía haber llevado a Charlie Lawson a matar a su familia empezaron inmediatamente. Una de ellas sostenía que el victimario tenía daño cerebral como consecuencia de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza meses antes de los asesinatos. Según los amigos y familiares, en los últimos tiempos, Charlie había estado diferente y alterado. Lo cierto es que la autopsia no detectó nada más allá de lo contado antes. No había lesiones, ni huellas de golpes, ni malformaciones que avalaran una conducta como lo que había tenido. La hipótesis que resultó más creíble se respaldaba en un rumor que decía que Charlie había violado y dejado embarazada a su hija Mary. Eso habría desatado la peor tormenta. El chisme provenía de las conversaciones entre las visitas que fueron a la casa de los Lawson luego de los homicidios. Años después, cuando hasta 1990 se publicó un libro sobre el caso llamado Navidad Blanca, Navidad Sangrienta, escrito por Bruce Jones y Trude J. Smith, esta teoría tomó más sustento. En esas páginas se planteaba el abuso sexual del padre a su hija. Un día antes de su publicación, el autor atendió una llamada telefónica de Stella Lawson Botts, una sobrina del asesino. La mujer, que ya había sido entrevistada para el libro, ahondó sobre el tema. Le confesó haber escuchado a sus tías, que eran cuñadas de Fanny, entre ellas a su propia madre, Joetty Lawson,
decir que ella estaba muy preocupada porque creía que su marido mantenía una relación incestuosa con su hija Mary. El dato clave era que Yeti, la madre de Stella, había muerto a principios de 1928, casi 2 años antes de los crímenes. Esto quiere decir que el temor por el incesto y los comentarios de Fanny tenían que haber sucedido mucho antes de su muerte. Con esta versión se condimenta mejor la idea de que en Intramuros nada era un secreto y que las rabias podrían haber sido tan intensas que condujeran a actos irracionales. En 2006 se publicó otro libro sobre los Lawson que se llamó El significado de nuestras lágrimas, firmado otra vez por Trudy J. Smith. En este, la autora contó algo más que abona esta idea. Una íntima amiga de Mary Lawson, llamada Ella May, semanas antes de Navidad, había estado conversando con ella. La mayor de los Lawson le había revelado un secreto perturbador. La joven estaba embarazada de su propio padre. Mary, además, le había dicho que tanto él como su madre, Fanny, estaban al tanto de la gestación. Un vecino de los Lawson, Sam Hill, sumó su propia versión contando que sabía que una tarde Charlie había abusado de su hija y que, cuando ella le dijo, había quedado embarazada. Charlie le había amenazado. Si contaba algo, los mataba a todos. Al final de la historia, según su vecino, estaba escrito: en aquella foto familiar en blanco y negro quizá no eran 9 sino 10 las vidas retratadas, solo que una estaba creciendo bajo un nuevo traje en el que se había enfundado Mary. Si era así, motivos para los dolores de cabeza de Charlie había de sobra. Es justo aclarar que, por otro lado, esto no quedó plasmado en autopsia. En ningún lado quedó escrito que la joven estuviera embarazada al momento de su muerte. Esa es como que la teoría que a través de los años, incluso hasta este momento, pues hablamos del nuevo siglo, ya en el 2006, que es la conclusión que se estaba dando sobre este caso. Creo que si lo tomamos al menos por ese camino, es una conclusión acertada hasta cierto punto. Es que tiene todo este tinte ya de sombría, ¿no? Creo que ya tiene hasta un sentido lógico de por qué ocurrieron las cosas. Aparte con la amenaza. Yo creo que la amenaza es como la que parte todo. Me sorprende. Porque es una familia muy bien trabajada, muy bien establecida. Y que existiera este tipo de incesto. Y a lo mejor no consensuado. Digo, no hay un dato como totalmente revelador que pudiera decir que sí es cierto o que no es cierto. Pero creo que lejos de ser inquietante, es el detonante. Lo puedes tomar ya como la hipótesis más aceptable, ¿no? Porque, pues sí, es que el daño cerebral hubiera sido algo más significativo, algo más comprensible, algo más justificable. Pero que ya existieran estos roces dentro de la casa, pues también te habla de por dónde pudo haber venido el impacto y también de haber soltado la bomba, ¿no? De, pues pasa esto, tiene que estar enterada su madre, tiene que estar enterado su padre. Creo que ya no tienes otra alternativa, ¿no? Creo que el mundo de la locura en el que él mismo se sumergió y en que él mismo se causó, en apariencia, porque al final de cuentas es una hipótesis que se trata de fundamentar y que se trata de explicar la causa de los asesinatos y que no está esclarecida con la autopsia, deja un eco de resolución, pero a la distancia también de esa sombría duda de si realmente es la respuesta que estamos buscando, ¿no? Que en apariencia suena lógico, mas no justificable. Pues al menos yo creo que la duda puede seguir persistiendo todavía por un rato, ¿no? Aunque tengamos esta respuesta, deja todavía un cierto vacío de que pueda no ser completamente verdad, ¿no? Sí, porque es sumamente una teoría. Sí. Y no se aleja de ello, por eso fuimos recalcando en toda la historia que solo es una teoría, no es una conclusión exacta de los hechos, porque obviamente son años de investigación. Posteriormente ya los familiares, e incluso no sabemos si cercanos o lejanos hasta cierto punto, bueno, por la historia aparentemente son cercanos, empezaron a compartir pues estos comentarios que en algún momento pues fueron silenciados durante tantos años, pues supongo ya por el hecho de que nadie los podía perseguir en teoría, o que ya no había alguna amenaza latente de por medio, en este caso la amenaza de Charlie. Sin embargo,
pues es muy extraño aún. Tienes muchísima razón, hay un eco que todavía queda resonando en la penumbra de la oscuridad que parece que nunca la vamos a alcanzar. ¿Por qué es así? No es un daño cerebral, eso es una teoría. Realmente, ¿qué lo llevó a ser tan atroz acto? Sí, y es que dentro de estos dimes y diretes, de esta información que se va expandiendo de a poco, te das cuenta que hay muchos vacíos, o sea, no hay como una claridad. Y es que aparte, ¿hasta qué años empiezas a sacar la información? Estamos hablando de 70 años después, no 60 años después. Entonces, no tienes como una claridad, ¿no? No hay como una noción de por qué sacar un tema que en su momento era tan fresco, volver a recapitular. Creo que volvemos a decirlo, a veces esta necesidad de algunas personas de ser un poquito mercenarias con ciertos temas para volver a captar la atención del mismo, te tiende a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque mucha gente puede haberlo investigado, la policía lo puede haber investigado, trata de encontrar, si no el perfil psicológico, porque es muy difícil para la época, pero sí trata de encontrar mínimo las razones, los motivos. Y tiene que surgir aparte por una investigación independiente, o sea, como que no hay una claridad sobre este tema al 100%, y creo que lo que acabamos de decir, no vamos a encontrar las respuestas 100% concretas porque ya había pasado más de medio siglo para tratar de encontrarla, cuando se tenía que haber encontrado yo creo que dentro de los primeros 10 años mínimo. Claro, una pequeña evolución anual de esta investigación, pero no al contrario, parece que fue un carpetazo, caso cerrado, y lo abrimos, ya lo mencionaste, 60, 70 años después, y por un medio que es entretenimiento. En investigación sí en cierto punto, pero más entretenimiento, digo, al grado de que fueron 2 libros. Sí. Con 16 años de diferencia en esta ocasión. Ricardo, antes de dar la conclusión, no hemos hablado de Arthur. ¿Qué pasó de Arthur, el último sobreviviente? Lamentablemente parece que esta familia tiene una maldición ya de por medio sobre su apellido, ya que Arthur tampoco tuvo un final tan glorioso, que digamos. Arthur Lawson, el único sobreviviente de la masacre, no pudo escapar de la sombra de aquella tragedia. Aunque logró sobrevivir físicamente al fatídico día, el peso del horror que vivió lo acompañó durante el resto de su corta vida. Aquel joven que regresó de Walnut Cove para encontrarse con el peor escenario imaginable terminó perdiendo todo: la granja familiar, la estabilidad y finalmente la vida. A pesar del dinero generado por los macabros tours organizados por su tío Marion, no fue suficiente para salvar la propiedad de los Lawson. Arthur cayó en una espiral de desesperación y alcoholismo, quizá como un intento fallido de ahogar los recuerdos. En 1945, con apenas 32 años, su destino se selló en un trágico accidente automovilístico. Murió dejando a su esposa viuda y a sus 4 hijos huérfanos, como si el infortunio de los Lawson fuese una maldición que no terminaba de extinguirse. Con el tiempo, la cabaña que había sido testigo del horror también tuvo su final. Derribada años después, su madera fue utilizada para construir un puente privado cubierto, aunque no todos pudieron resistirse al morbo. Algunos vecinos confesaron haber tomado pequeños trozos de aquella estructura maldita, usándolos para fabricar marcos de fotos, como si se conservaran un fragmento del espanto. Hoy, la tierra que alguna vez fue escenario de una de las tragedias más macabras en la historia de los Estados Unidos permanece en silencio. La propiedad pasó a otras manos y el acceso está completamente restringido. No hay más visitantes morbosos, no hay más miradas indiscretas. Brook Cove Root finalmente guarda el secreto del horror en el olvido, donde las voces del pasado ya no encuentran espectadores. La historia de los Lawson, sin embargo, sigue viva en libros, canciones y susurros que recorren las memorias más oscuras de Carolina del Norte. Y así, Ricardo, antes de la conclusión, como finalizamos al menos el tramo del episodio 37 de Miedos Nocturnos, titulado El hombre que masacró la Navidad, la historia de Charlie Lawson. ¿Qué te pareció esa historia? Un cuento de Navidad que, bueno, no es inusual ser narrado para estas épocas. Sí, no, creo que no es demasiado inusual. Hemos encontrado, y la historia lo dicta, y la historia lo marca, que hay más historias escondidas de estas fechas, así de macabras. Qué triste final para su hijo. Qué triste final para Arthur. Desgraciadamente, pero creo que también era muy previsible, ¿no?
un trauma tan marcado y aparte tratar de salvar la felicidad de tu familia y aparte no salvar ni tu familia. Y tan joven. Y tan joven. Yo soy con tantas ganas de vivir. Estamos hablando de que también era la época en la que es muy difícil que los hombres aceptaran que necesitaban ayuda. Sí, esa formación de que el hombre siempre tiene que salir adelante, siempre tiene que ser fuerte ante la sociedad. Sí, por eso es esta herencia, ¿no? De adicciones, porque era la única manera de no resguardarte, pero al menos sí olvidarte o apaciguar esas emociones negativas. Sí, exactamente, ¿no? Digo, es muy triste su final, pero creo que al final de cuentas encontró un poquito de paz dentro de tanta inestabilidad que ya existía dentro de la misma. Ya en general el tema es demasiado macabro, y es justamente que sea en un día de Navidad, creo que le da un plus, ¿no? Pues la historia por sí misma es demasiado aterradora, es inquietante, y creo que es más inquietante el no encontrar las respuestas que buscas cuando investigamos este tipo de temas, pero que haya pasado en una blanca Navidad, hijo, creo que no me lo imagino, ¿no? Porque es muy distinto a que pierdas un ser querido por alguna enfermedad, a que sea por un asesinato en una fecha tan importante, ¿no? Y dentro del yugo familiar. Exactamente, y que sea tú mismo padre el que termine de decidir con todo, el mismo jefe de familia el que decide acabar con tu familia. Creo que no. Sí, un ejemplo a seguir, alguien que te crió, alguien que tal vez te dio demasiado amor como un hijo, y más creo que siendo uno de los pocos hijos varones de la familia, ¿no? Entonces, vaya, es algo bastante perturbador, Ricardo. Ricardo, te voy a compartir mi conclusión general, esperando que la puedas compartir, así como toda nuestra audiencia. La historia de Charles Davis Lawson permanece marcada por la tragedia y el misterio. ¿Qué fuerzas oscuras se desataron en su alma, llevando a este hombre aparentemente normal a cometer un acto tan atroz? A través de los años, su nombre ha quedado grabado como una advertencia de que el verdadero monstruo no siempre lleva una máscara, ni viene de un lugar lejano. A veces, es aquel al que menos imaginamos, el que duerme junto a nosotros bajo el mismo techo. El crimen que conmovió a Carolina del Norte continúa acechando las mentes de aquellos que se atreven a desentrañar sus oscuros secretos. Pero, aunque las respuestas parecen esquivas, lo que es indiscutible es el dolor eterno dejado por sus actos, como una cicatriz imborrable en el corazón de los sobrevivientes. Las preguntas siguen flotando en el aire, como ecos que nunca se apagan. ¿Cómo se rompe una mente hasta llegar a ese extremo? ¿Qué demonios se desatan cuando el amor familiar se convierte en terror? Mientras nos alejamos de esa sombra historia, recordemos que, a veces, los monstruos no son los que nos enseñan las películas, sino los que nacen en las grietas de nuestra propia humanidad. La Navidad, que debería haber sido de alegría y esperanza, se convirtió en una pesadilla sangrienta, donde la desesperación y la muerte se colocaron en los corazones de quienes debían ser los más cercanos. Así, el caso de Charles Lawson permanece en la oscuridad, un recordatorio macabro de que el mal más profundo puede habitar en los rincones más familiares de la vida. De esa forma es como, al menos de una forma también perturbadora y morbosa, nosotros celebramos la Navidad, una historia, repito, que pareciera que no es inusual para estas fechas, pero que justo da la ironía de la vida, ya que es una historia que justamente ocurrió en Navidad. Una historia que no solamente nos diga que haya ocurrido en esa fecha, sino simplemente que nos da un simple recuerdo de que no siempre va a haber felicidad y que hay una historia escondida dentro de los momentos más sublimes que se supone tenemos y que debemos de pasar. Es una historia bastante agradable de escuchar, de conocer, pero demasiado inquietante. Yo creo que no hay forma de describirlo. Ese hueco que te deja dentro del alma estando tan cerca de estas fechas, tan cerca de la Navidad, creo que no solamente lo voy a tener yo, sino mucha gente de nuestra audiencia lo va a compartir en este momento. Pero bueno, creo que estamos ante uno de los casos de esos de los que nos gusta tanto que no tengan una solución, porque nos deja también la mesa de debate cuáles fueron los motivos y
también a indagar un poquito más sobre el tema y entender qué pudo haber marcado tanto esta historia en su momento crucial. Y estamos hablando lógicamente del asesino. Trata de entenderlo un poco, pero al no tener una respuesta, lógicamente te deja con más vilo de dudas y podríamos generar mil hipótesis acá y podemos terminar de platicarlas y no vamos a acabar nunca. Sí, en efecto, es un tema abierto no solamente para esta mesa, sino que también para ustedes, nuestra audiencia. Nos interesa saber cuáles son sus comentarios respecto a este tema. Ricardo, antes de poder terminar con el episodio, este capítulo técnicamente se está grabando antes de Navidad e incluso se va a subir antes de Navidad. Se va a subir el sábado 21. De antemano, pues te deseo una feliz Navidad, una feliz Nochebuena y feliz Navidad a ti, Ricardo. Y también a nuestra audiencia, feliz Nochebuena y feliz Navidad. Un tema que va ad hoc a las fechas, pero sobre todo a la temática del podcast. Espero que tengan una Nochebuena, una feliz Navidad, esperando que tengan armonía y paz con sus familias. Y nada, gracias por un buen año, pero todavía no termina, así que nos queda un capítulo más por resolver en esta mesa. Antes también de finalizar, les recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast. A excepción de X, ahí estamos como @miedospodcast. Y sin nada más que agregar, Ricardo, hasta este punto, gracias por compartir nuevamente la mesa en este día. Nuevamente, feliz Nochebuena, feliz Navidad, pero principalmente te deseo una muy buena noche. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, muy buena noche para ti y para todos.